Hola amigos, bienvenidos a Principios que cambian tu vida para grupos pequeños. Esta noche vamos a hablar sobre el principio número 11, que es cambio. Pero primero vamos a recapitular la semana pasada que vimos el tema de confesión. Hablábamos que Santiago 5:16 nos dice: confiésense unos con otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hablábamos de la importancia de la confesión, que es ser sanados, y también algunos beneficios que recibimos cuando nos confesamos. Por ejemplo, nos conocemos mejor a nosotros mismos, prevenimos enfermedades, crecemos en humildad, estamos obedeciendo la palabra de Dios y obtenemos el perdón de Dios. Algunos obstáculos para la confesión veíamos que es la negación, la vergüenza, la soberbia, la justificación o la rebeldía y las ganancias secundarias. También veíamos algunas características de un buen confidente. Decíamos que debe tener un criterio amplio, debe ser de tu mismo sexo, debe tener una relación creciente con Jesucristo, que sus acciones vayan de acuerdo con lo que habla, que muestre compasión, cuidado y esperanza, alguien que te sepa escuchar y que no repita lo que le confías, es decir, que sea discreto. Espero que hayan encontrado un buen candidato para su confidente, porque vamos a comenzar a trabajar con este confidente muy pronto. Si es que no ya lo has hecho ya o ya has comenzado a trabajar con él al menos en alguna reunión o algo de tomarse un café o algo, ¿no? Pero espero de verdad de corazón que hayas tenido a alguien en tu corazón para confidente. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el cambio. Romanos 12:2 es el versículo base y nos dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Hay tres tipos de cambio a los que nos enfrentamos constantemente los seres humanos. Son los cambios naturales. Esos son los donde no necesitas hacer nada. Es un cambio natural. Por ejemplo, vas creciendo y vas madurando, te va cambiando la voz o no sé. Los cambios naturales que suceden en los seres humanos, en donde no hacemos nada, simplemente suceden. Los otros cambios, el número 2, son los cambios circunstanciales. Es donde las circunstancias te obligan a hacer un cambio. Tienes que hacer un cambio. Y el tercer tipo de cambios son los intencionales. Los cambios intencionales son los que tú quieres hacer un cambio. Es tu intención hacer un cambio. Bueno, pues para los cambios circunstanciales, ya dijimos que en los cambios naturales pues no tienes que hacer nada, simplemente suceden los cambios. Pero los cambios circunstanciales sí tienes que hacer un cambio. Bueno, ¿cuál es el proceso para este cambio? Número 1, primero tienes que aceptar la realidad de las circunstancias. Recientemente, mi familia y yo nos enfrentamos a unas circunstancias donde tuvimos que hacer cambios en cuestión de escuelas de mi hijo. Y el primer paso que debemos hacer para estos cambios circunstanciales es aceptar la realidad, no pelearnos con la realidad, aceptar que tiene que cambiarse de escuela, aceptarlo. Ese es lo primero que tenemos que hacer cuando hay estos cambios circunstanciales, aceptarlos. Número 2, analizar las opciones. Bueno, ¿qué opciones hay? Esta otra escuela o este otro colegio o algún instituto o quedarse en su casa. Bueno, todas las opciones mayores posibles que tengamos y que podamos encontrar, hay que analizar las opciones. Hay veces que no hay opciones, hay veces que Dios cierra todas las puertas de las opciones y solamente nos deja una opción. Seguramente es porque esa es la opción que Él quiere que tengamos y la debemos tomar. Número 3, decidir.
la mejor opción. Hay que orar para pedirle a Dios discernimiento en cuestión de saber cuál es la voluntad que Él quiere, qué es lo que Él nos está mandando a hacer, hacia dónde nos está dirigiendo. Debemos estar en oración para poder escuchar de su consejo y tomar la mejor decisión posible. Romanos 8:29 nos dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Todas las circunstancias que suceden en nuestra vida, aunque parezcan malas, aunque no las comprendamos, aunque creamos, como en este caso, que la circunstancia anterior era lo mejor, en este caso para mi hijo, todas las circunstancias están en el control de Dios y en eso es donde debemos poner nuestra confianza. No sabemos por qué se cambió esta situación, no, o al menos en mi caso, yo no puedo ver qué es lo bueno que va a salir de todo esto, pero sí debo confiar en que Dios es el arquitecto de nuestra vida, el que hace el camino que debemos seguir caminando. Y en eso es donde debemos tener nuestra confianza, en que no importa cuál malas se vean las circunstancias, todo está bajo el control de Dios y su palabra nos lo dice. También en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Muchas veces estas pruebas nos hacen crecer y madurar, crecer en nuestra confianza del Señor y madurar en experiencia. No debemos desperdiciar esta oportunidad que Dios nos está dando de crecer y de madurar. No debemos entrar en necedad o en negación al principio, negándonos a las circunstancias nuevas, sino que debemos aprovecharlo como una oportunidad de crecimiento, en que no sabemos en dónde vamos a parar o a terminar, pero sí sabemos que todo está bajo el control de Dios y que lo vamos a superar, porque es lo que acabamos de leer en su palabra. No hay cosas duras que Dios nos permita pasar que no podamos soportar. Si Él lo está permitiendo es porque sabe de qué estamos hechos y sabe que lo vamos a lograr. Bueno, esos son los cambios circunstanciales. Los cambios intencionales, es decir, estos cambios que yo tengo la intención de hacer, yo quiero cambiar. Bueno, número 1 es que debemos tener una mente receptiva para reconocer nuestros defectos de carácter. Es decir, ¿qué de este mal hábito o de esta adicción o de este mal comportamiento o de mi mal carácter, qué de esto es el defecto que yo necesito cambiar, ese defecto de carácter que necesito cambiar? Probablemente necesito tener más humildad, o probablemente he reconocido que soy una persona soberbia o que soy una persona orgullosa o que soy una persona iracunda o que soy una persona impaciente, intolerante, juiciosa o prejuiciosa, o soy una persona condenadora que a todo mundo condeno, todo mundo está mal, etcétera, etcétera. Todos estos defectos de carácter, yo tengo que tener una mente receptiva para saber cuál es ese defecto. Necesito descubrirlo y ponerle nombre para poder luchar contra él. Número 2, entonces, es aplicar la fórmula para el cambio. Aunque no lo crean, amigos, hay una fórmula para el cambio. No sé a ustedes, pero a mí me encantan las fórmulas porque son precisas y concisas y me dan la respuesta. Bueno, en esta tarde vamos a explicar esta fórmula para el cambio. Y son 3 componentes: la voluntad, que es mi propia voluntad, la acción y el poder de Dios. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, a lo mejor eres una persona que quieres dejar de controlar o quieres dejar de preocuparte por
todo lo que hacen y lo que sucede. No quieres dejar de ser una persona perfeccionista. Bueno, ya viste cuál es tu defecto de carácter, ahora pongámosle voluntad. ¿Qué contiene la voluntad? La voluntad contiene la convicción, número uno. Es decir, estoy convencido de que quiero cambiar verdaderamente. O sea, estoy convencido, sí lo quiero hacer. No me importan las ganancias secundarias, no me importan lo que los demás vayan a decir, no me importa nada. Yo verdaderamente quiero cambiar. Número dos es la intención, es decir, que sí quiero hacerlo. No solamente estoy convencida de que debo de, sino que en realidad sí lo quiero hacer. Número tres, disposición, es estar dispuesto a hacer lo que sea para lograr el cambio. Muchas veces nos dicen, ok, ¿quieres dejar de ser perfeccionista? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Las personas que a lo mejor quieren tener buena salud y van al gimnasio y quieren tener, no sé, un abdomen marcado, bueno, ¿qué están dispuestos a hacer? Hay que tener disposición para hacer lo que tengas que hacer para poder hacer ese cambio. Y por último, la actitud. La actitud, es decir, enfrentar mi proceso como una oportunidad de crecimiento personal. Es decir, tienes que ponerle buena actitud a este cambio que vas a comenzar, viéndolo de un lado positivo, como una oportunidad de por fin poder cambiar ese defecto de carácter que tanto te está dañando o te está estorbando en tu crecimiento. Entonces, eso está en mi voluntad. La voluntad contiene la convicción, la intención, la disposición y la actitud. Si tienes todo eso, entonces tienes el primer complemento para este cambio, que es la voluntad. Después, pongámosle acción. Hay veces en que tenemos ya la convicción y todo lo demás, es más, hasta tenemos todo un equipo para comenzar a hacer nuestro cambio, pero no le pongo acción. Pienso, sí, mañana empiezo, o la próxima semana me voy a ver con mi confidente, o sí, tienen razón, debo comenzar a dejar de, no sé, ser tan perfeccionista, o limpiar tanto, etcétera. Pero no le ponemos acción, simplemente se queda en nuestras palabras. Bueno, ¿qué contiene la acción o qué implica la acción? Pues movimiento. Así como lo dice, salir de tu zona de confort. Va a aparecer en sus pantallas la ilusión del iceberg. Y esto es pues un ejemplo de lo que es el éxito en una manera del iceberg. El éxito, y se fijan ahí el iceberg, es lo que la gente ve, la parte de hasta arriba del iceberg. Es lo que la gente ve y eso es el éxito, pero no se ve lo que hay debajo del agua. Y ahí debajo del agua podemos ver que hay trabajo duro, ¿sí? Es la acción. Hay fallas, porque muchas veces vamos a fallar. A lo mejor algo de los defectos que quiero cambiar es que soy muy chismosa y siempre ando hablando de toda la gente. Bueno, va a haber fallas, probablemente algún día digas algo y después te tengas que arrepentir porque habías dicho que ya no ibas a hablar. Bueno, va a haber fallas, va a haber sacrificio, va a haber persistencia, dedicación, buenos hábitos y probablemente hasta decepción. Muchas veces en el cambio y en el esfuerzo que estamos poniendo, cuando fallamos, hay veces en que queremos tirar la toalla, como decimos, y decimos, no, simplemente yo nunca voy a lograr hacer este cambio, nunca lo voy a poder hacer. Va a haber ocasiones en que nos vamos a sentir decepcionados, pero eso es parte del éxito, eso es parte de lo que te va a llevar a la victoria, pero necesitas seguir con una buena actitud para lograr este éxito. Ahí les puse una frase que dice, el logro alcanzado sin sacrificio no es la auténtica victoria. Hay veces en que logramos pues muchas cosas, pero no nos costaron, no nos sacrificamos por ellas y así como llegaron muchas veces se van, porque no es la verdadera victoria. Bueno, ¿cuál es el tercer elemento de
de esta fórmula del cambio. Ya vimos que el primer elemento es la voluntad, el segundo elemento es la acción, hay que ponerle acción, y el tercer elemento es el poder de Dios. Si tú tienes la voluntad y le pones acción, probablemente sí haya un cambio, pero no va a ser permanente. Va a ser hasta donde tu voluntad y tus grandes ganas te alcancen. El poder de Dios es indispensable para que tus cambios sean permanentes, porque solamente con un poder sobrenatural como es el poder del Espíritu Santo, puedes lograr esos cambios que necesitas hacer. Bueno, ¿cómo obtener ese poder de Dios? Número 1, la oración. Constantemente, todo el tiempo, cada momento, pedir ayuda a nuestro Dios. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oración todo el tiempo, pedirle a Dios que nos ayude en todo momento para poder seguir con este cambio que estamos haciendo. Primera de Corintios 2:5 dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La sabiduría humana es tu voluntad, tu acción, a lo mejor hasta el equipo que tienes alrededor para poder hacer estos cambios. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos hizo para que dependiéramos del poder de Dios. Efesios 1:19-21. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Se imaginan un poder así? Ese es el poder de nuestro Dios, amigos. Es el poder de nuestro Dios si lo creemos. Dice la palabra, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que le creemos. Debemos confiar y saber cuál es el Dios al que estamos sirviendo, al que estamos orando para poder lograr nuestros cambios. Ese poder es el que tenemos a nuestra disposición para poder hacer nuestros cambios, hermanos. Así que hagámoslo, pidámosle a Dios ese poder sobre nosotros. Efesios 3:16 dice, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcan a ustedes en lo íntimo de su ser. Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuál es este día malo? El día en que quieran regresar a esos hábitos, el día que quieras regresar a tus adicciones, el día que quieras regresar a hacer lo que estás intentando cambiar. Ese es el día malo. Así es que dice que debemos ponernos la armadura de Dios para que cuando llegue este día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza. Y continúa diciendo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y aquí se los puse en rojo, no sé si aparezca en sus pantallas, pero nos está hablando de verdad, justicia, disposición, paz y fe que debemos tener. Dice también, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Habla sobre la salvación, sobre la palabra de Dios, sobre orar, sobre peticiones, ruegos, mantenernos alerta. Es todo un equipo de elementos que debemos tener
espiritualmente para poder obtener este poder de Dios del cual estamos hablando. Este poder de Dios que es el que nos va a sacar de ese hábito, el que nos va a ayudar a poder hacer este cambio que queremos hacer intencionalmente, permanentemente, no un cambio que dure un mes o 2 meses, sino permanentemente. Y por último nos habla Filipenses 4:13, que todos o la mayoría de los cristianos conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ánimo, amigos y hermanos en Cristo, ánimo. Busquemos ese poder de Dios para poder hacer esos cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Bueno, pues vamos ahora a pasar a nuestro círculo de compartimiento y vamos a responder estas preguntas. Número 1, ¿hay algo en mí que necesite cambiar? ¿Qué es? Número 2, ¿qué puedo hacer en cuestión de tomar acción para ir cambiándolo? Número 3, ¿qué me impide tomar la acción? ¿Qué me impide salir de mi zona de confort? Número 4, espero que los demás cambien en vez de cambiar yo. Muchas veces estamos esperando que los demás cambien en vez de hacerlo nosotros. También, por cierto, cuando los demás nos prometen algún cambio o nos hablan de hacer algún cambio, recuerden que no debemos poner expectativas en las personas porque probablemente nos resintamos. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Pero sí podemos estar alertas a darnos cuenta si ese cambio será permanente o no. Si vemos que la persona está con toda la voluntad, está poniendo acción, pero a lo mejor no está obteniendo, no está orando, no está buscando el poder de Dios, muy probablemente ese cambio no sea permanente. Pero si vemos que están los 3 elementos de este cambio, entonces debemos estar en oración con toda la fe con el Señor para que les siga fortaleciendo para poder lograr este cambio que está buscando. Bueno, número 5, ¿puedo identificar algún cambio circunstancial que pude superar en el pasado? ¿Cuál es? Queremos escuchar tu testimonio. ¿Qué fue esas circunstancias que pudiste superar? Y número 6, ¿puedo identificar algún cambio intencional que logré hacer en el pasado y cuál fue? Bueno, ahora háblanos de ese cambio intencional que quisiste hacer. ¿Cómo lo lograste? Platícanos. Bueno, pues les recuerdo que en nuestros grupos de compartimiento debemos hablar de uno mismo, no de los demás. Debemos hablar con el grupo, es decir, no hacer pequeños grupitos, sino hablar con todos. No debemos interrumpirnos, sino ser respetuosos y escucharnos lo que tenemos que decir. También debemos de tratar de ser breves para que todos podamos compartir y también les recuerdo que todo lo que se habla es confidencial, lo que se habla aquí se queda aquí y que no estamos para resolver la vida de los demás, sino simplemente para apoyarnos, ayudarnos y orar unos por los otros. Pues les deseo que tengan una excelente charla en su grupo de compartimiento, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.